Y al final podemos poner las, algunas preguntas al respecto, como lo tuvimos la semana pasada, o alguna oración o alguna situación en la que ustedes todavía estén bajo la cautividad del enemigo o alguna enfermedad. Acuérdense que la unción de Dios está aquí, hermanos. Está presente. Y tenemos que reconocerla como tal y acudir, dejar la pena en un lado y presentar cualquier situación delante de Dios, porque Él es el que sana todo, Él. Pero necesita de nuestra fe. ¿Ok? Amén. Ok, vamos a seguir entonces con la parte número 7. Terminamos esta semana ya con la de la resurrección. No hay excusa para ninguno porque si alguno de ustedes no oyó alguna de las otras 6 partes, está en el internet en diferentes lugares y ustedes se pueden sentar y estudiar junto con el video, o sea, estudiar la palabra de Dios. Pero una cosa sí les digo, aquellos de ustedes que ya vieron esas 6 partes y más esta que tenemos, van a tener completa, cuando menos en general, la obra de redención de Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo para venir a rescatarnos de las garras del enemigo. Para ustedes ya no deben de tener ninguna duda en cuanto a la obra que Dios hizo a través de Jesucristo. Ninguna duda. Y ya van a poder defenderse de muchas cosas si verdaderamente le han puesto el empeño, ¿verdad? Ok, entonces falta una sola sesión y vamos a cubrir de ese momento en el que Dios levanta a Jesucristo de los muertos hasta el momento en el que llega al trono detrás del velo, en el lugar más santo que existe en toda la creación, que es el templo de Dios en el cielo. Hay un templo el cual fue modelo del templo terrenal que Dios le dio a Moisés en el libro de Éxodo. Cuando levantó el tabernáculo y lo separó en el atrio y en el lugar santo y en el lugar santísimo, fue una copia de lo que Moisés vio en el cielo. ¿Ok? Entonces hay un templo en el cielo. Y gracias a Dios que Jesucristo nos dio entrada amplia, porque el lugar santísimo fue quitado de en medio la separación que existía entre Dios y el hombre. Jesucristo vino y quitó el velo, se rasgó a la mitad y ahora tenemos acceso, no una vez al año, a la presencia de Dios como era en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos acceso a Dios todos los días, en todo momento, día y noche, el momento que se quiera. Dios dice, entrad pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hayas misericordia para el error que cometiste, mas hayas la gracia para salir también de eso en victoria, en el momento que ustedes quieran. ¿Y saben por qué? Porque ahora somos hijos de Dios y reyes y sacerdotes, y los reyes y sacerdotes pueden entrar y sentarse en el trono del rey. Y eso es bíblico, porque Jesús está sentado a la diestra de Dios y dice la palabra, dice Jesús en Apocalipsis, y al que venza, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Al que venza. Al que venza. ¿Qué es vencer? Simple y sencillamente no decir, híjole, o sea, ya el enemigo ya estuvo bueno. O sea, pues ahora mira lo que hizo y ayer lo que me hizo o sea, ya no, o sea, Dios que se encargue. Yo creo en el Señor y soy salvo, pero Dios que se encargue. Te das por vencido y no terminas tu carrera. Pablo dice, corre tu carrera como aquel que corre para ganar el premio número 1. No te conformes
con un segundo, un tercero. Corre como los corredores de las Olimpiadas, que todos quieren llegar primero. Así corre tu carrera. Y en el momento que Dios venga, estén en el nivel que ustedes estén, si Dios los haya así, hay un galardón grande en los cielos para ustedes. Qué bonito todo eso. Simple y sencillamente no se den por vencidos. Hay otro pasaje que me está recordando ahorita el Espíritu de Dios, en Hebreos 13, en donde dice que nosotros, los santos, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que vamos hacia adelante para salvación de nuestras almas. Entonces, es algo que nosotros debemos de tomar a conciencia, porque Dios no puede ser burlado. Si ustedes hacen como que quieren hacer, Dios hace como que quiere liberarlos. O sea, no lo pueden engañar. Pero en el momento que ustedes de corazón digan, el dinero no es mi Dios, Dios entra como Dios en todo aspecto en sus vidas, manifestándose en toda área de sus vidas. Ya lo es, pero simple y sencillamente no lo hemos dejado ser. Porque decimos, no, pues ¿qué va a pasar? O sea, este dinero es para la renta, o este dinero es para la otra cosa. Pero si Dios te dice, dalo a esa persona, es porque no solamente vas a suplir la necesidad de esa persona, sino que Dios dice que toda la obra que hagas a una persona de esas, Él va a hacer contigo aún mejor. Y después les doy las promesas de eso. Pero Dios no dice, no, o sea, da esto para que te quedes tú en necesidad o en escasez. Él quiere bendecir más. Pero la forma de hacerlo es dando. Bienaventurado aquel que más bien es dar que recibir, ¿verdad? Ok. Entonces, en Primera de Pedro, vuelvo otra vez, dijimos la semana pasada en el capítulo 4, cómo Jesús, después de haber muerto espiritualmente, porque la palabra dice en 1 Pedro 18, porque también Cristo, dice, padeció, 1 Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y si fue vivificado en el Espíritu, es porque estaba muerto espiritualmente. ¿Ok? Tuvo que ser vivificado en Espíritu. Bien. Ahora, ¿cuándo ocurrió esta vivificación? Bueno, cuando se pagó la deuda total que la justicia de Dios requiere. Una vez que se pagó eso, como hombre en el Espíritu completamente, Jesús lo cumplió por sí mismo, un espíritu separado de Dios, confesando la palabra de Dios, venció al enemigo en su propio territorio. Y una vez que se cumplió la deuda que se tenía para con Dios, entonces Dios, dijimos, envió su gloria, envió su Espíritu Santo y resucitó a Jesús de los muertos, haciéndolo que naciera de nuevo en el mismo infierno. Y haciendo eso, venció la muerte, porque de donde no salía nadie, Jesús cobró vida y se levantó victorioso de donde nadie sale. Y ahora esa victoria la tenemos nosotros. No tenemos que ir ahí, porque Él ya fue. Pero Él hizo eso para demostrar que la vida de Dios es más poderosa que la muerte de Satanás. Y Él resucitó de entre los muertos. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice también el momento en el que Él fue levantado de los muertos. Y para eso vamos a
Hebreos, las palabras con las cuales Dios levantó a Jesús de los muertos. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 1. Y dice la palabra en el versículo 5 en adelante. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, a ninguno. A ningún ángel Dios le ha dicho, mi hijo eres tú. Aunque son creación de Dios, ninguno es hijo de Dios. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A quién de los ángeles le ha dicho Dios eso? Solamente a Jesús. 6. Y otra vez cuando introduce, entonces, ¿de qué momento está hablando aquí en el versículo 6? Cuando dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, ya no es el unigénito hijo de Dios, ahora es el primero de entre los muertos. Y luego venimos todos nosotros. Pero todos nosotros somos primogénitos porque formamos parte del cuerpo de Cristo. No somos nietos, ni tataranietos, somos hijos de Dios. Entonces, en el momento en el que Jesús es levantado de los muertos, esta palabra es la que es hablada, porque aquí dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿ok? Cuando introduce a Jesús en el mundo, dice, estas son las palabras que le dijo estando él en el infierno. Adórenle todos los ángeles de Dios, claro, con la voz de Dios, ¿verdad? Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, y comienza a declarar sobre Jesús estas palabras, tu trono, oh Dios, Dios está declarando sobre un espíritu que acaba de nacer de nuevo, estas palabras, tu trono, oh Dios, del trono de Dios hasta la parte más baja del infierno, la palabra de Dios tronó en el infierno y glorificó a Jesucristo, dándole el lugar que por la eternidad había tenido y que Jesucristo voluntariamente se despojó para venir a la tierra como hombre y sufrir por nosotros para traernos al Padre. Pero una vez que se cumplió todo eso, Dios le restituye el lugar que había tenido con él por toda la eternidad. Y le dice, tu trono, oh Dios. Hijo. Por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Has amado la justicia y aborrecido la maldad? Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, qué tremendo, ¿verdad, hermanos, esto? Porque entre el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo, aunque hay jerarquías para hacer toda esta obra de redención, son uno y el mismo. Y cada uno tiene su responsabilidad y su trabajo. Y cada uno se somete al otro en amor, pero son uno mismo. Y son un solo Dios, lo que se llama la Trinidad. Ninguno es más grande que el otro. Y cuando a ustedes se les presente doctrina en la que Jesucristo no es Dios, dice la Biblia que a esas personas ni siquiera las inviten a entrar a su casa. En 2 de Juan. Ustedes pueden leer, es un librito muy chiquito. Dice, a esas personas ni siquiera les digan bienvenidos. Cuando van a mi casa y tocan y me dicen, aquí te traigo este librito que viene directamente de la
donde sea la denominación, y yo les pregunto, ¿es Jesús Dios? Y me dicen, no, perdóname, o sea, te amo mucho, con el amor de Dios, pero con esa doctrina no puedes entrar a mi casa. Porque va contrario a lo que Dios representa. Y si ellos están en su corazón disponibles a escuchar lo que tenemos que decir, adelante. Pero si ellos quieren venir a imponer una doctrina de demonios, como dice Pablo, ni siquiera les digas bienvenidos. ¿Ok? De manera que en el 10 dice Dios a Jesús, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Dios a Jesús, Dios a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿hay duda de que Jesús murió espiritualmente? No, ya lo hemos visto muchas veces. ¿Hay duda de que Jesús murió en el cuerpo? No. ¿Hay duda de que Jesús murió en el alma? No. ¿Hay duda de que Jesús vino como hombre aquí a la tierra y se despojó de sus privilegios divinos para como hombre venir a rescatarnos de las garras del enemigo? No, no hay duda. ¿Hay duda de que Dios lo llama Dios? No, no hay duda. Pero para todo hay una dispensación en la Biblia. Y aquellos que hacen de una sección una doctrina, no se acerquen, hermanos, porque van a caer en el engaño y en el juego de Satanás. Yo puedo tomar una parte donde Dios dice, Jesús le dice a Dios Padre, y de ahí puedo decir, ven, como Jesús le decía a Dios Padre, no hay otro Dios más que Dios Padre. Entonces tenemos que agarrar estas páginas, arrancarla de la Biblia y tirarla. Y así como esa, puedo arrancar cientos de páginas que declaran a Jesús Dios. Pero hay personas, hay doctrinas, hay denominaciones que se han encargado de apuntar cada uno de esos versículos y llevar un significado diferente. Digo, ¿quién me puede decir otra interpretación cuando yo les leo, por ejemplo, el versículo 9, el capítulo 9 de Romanos, versículo 5, que dice del 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Quién de ustedes entiende que Cristo no es Dios? Ellos no lo entienden. Y versículo tras versículo, hermanos, han llegado a fabricar sus propias Biblias para demostrar que Jesús no era Dios, porque en un versículo dice Padre. Bueno, sí era su Padre estando aquí en la tierra y sigue siendo su Padre, pero la obra de redención requería de que uno se sometiera al otro. Así como el Espíritu Santo viene y se somete al Hijo, así el Hijo vino y se sometió al Padre, pero son uno mismo. Y todo esto lo hicieron por nosotros, por amor a nosotros. No entenderlo, hermanos, así, y decir que los demás no son Dios, por eso entramos en el juego del diablo. ¿Ok? Y por ese camino nunca vamos a llegar a nada bueno. Bien, entonces, Dios levanta a Jesús de los muertos con estas palabras de poder y lo saca del infierno
un cuerpo, un espíritu vivificado, y sube al sepulcro donde había sido puesto por José de Arimatea y por Nicodemo, y vimos la semana pasada que pasaron 12 horas para que Jesús saliera de ese sepulcro, ¿verdad? Y pudiera anunciar su resurrección ante los ojos de los discípulos y de las mujeres a los cuales les había dicho que iba a suceder eso. Entonces Jesús sale después de que levanta su cuerpo, el cual tuvo que cambiar de un cuerpo desfigurado, lleno de enfermedades, desfigurado completamente, y Dios lo restableció en un cuerpo glorificado, como el que nosotros vamos a tener. Y todas esas arrugas y todas esas cosas indeseables que cada uno de nosotros tenemos en nuestro cuerpo, van a ser quitadas para siempre. Y vamos a tener un cuerpo inmortal, a la semejanza del de Jesús. Esas son buenas noticias, hermanos, porque nunca más veremos muerte en ninguna de las tres áreas, porque Él pagó la deuda, espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu tiene la vida de Dios, mi alma va a estar totalmente renovada con la palabra de Dios y mi cuerpo va a ser glorificado en un abrir y cerrar de ojos, de manera que voy a ser igualito que Él. No porque yo me haga igual a Él, porque Él bajó a hacerse para que nosotros nos hiciéramos como Él. Esa es la voluntad de Dios. Entonces Jesús se levantó de los muertos, salió del sepulcro, pero recuerden ustedes que se levantó del sepulcro en un día 17 de Nisan, que es un día 17 de marzo o abril para nosotros. Fue crucificado el día 14, se levantó el día 17, porque es la fiesta de las primicias. Y en la fiesta de las primicias se tiene que cumplir algo. En esa fiesta se presenta al sumo sacerdote ofrendas de la cosecha que se está levantando, que en Israel era la cosecha, la primera, la de cebada. Entonces Jesús, en cumplimiento de esa cosecha, de esa fiesta, tenía que seguir los lineamientos que Dios dictó en la fiesta de las primicias, de Levítico 23. Entonces, en Juan 20, la palabra dice que se encontró con María Magdalena y por primera vez María quiso sujetarlo y le dice, Jesús, no me toques, porque voy a mi Dios y a tu Dios, a mi Padre y a tu Padre, a vuestro Padre. Por primera vez, un hombre, una mujer, le pudo decir a Dios, Padre, mi Dios, por primera vez. Y fue lo que Jesús le informó a María Magdalena. Pero Jesús tenía una responsabilidad de ir al cielo, hermanos, inmediatamente. Y muchos dicen que eso no sucedió. En el versículo 20, en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 16 dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboní, que es maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pues Jesús le informó lo que iba a hacer, pero muchos dicen que esta parte en la que Jesús tenía que subir no fue sino hasta los 40 días después de aparecerse a los discípulos en el día de la ascensión. No es cierto. Y yo les digo esto con tal certeza, hermanos, porque Jesús cumplió las primeras 4 fiestas, al pie de la letra. Y la tercera fiesta es la fiesta de las primicias.
Y la fiesta de las primicias requería de presentar ofrenda al sumo sacerdote y mecerla delante de él para darla a Dios. Jesús es las primicias y él tenía que presentarse delante de Dios en el día 17 del mes de Nisán en cumplimiento a la fiesta de las primicias. Por eso les digo, cuando Jesús dice aquí, subo a mi Padre, es porque iba a subir en ese momento. ¿Ok? Es importante que ustedes sepan esto. Jesús fue al cielo, porque en el cielo, y con eso vamos a terminar más adelantito, tuvo que ir a presentar su sangre como la presentaba el sumo sacerdote en la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación, una vez por año. Podía entrar al lugar santísimo una vez por año. No podía acercarse al arca de la alianza más que una vez al año. Y eso, habiéndose purificado previamente, él, su casa, los utensilios, y luego podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, para ofrecer sacrificio y rociar la sangre para el pueblo, para interceder por el pueblo. Jesús hizo lo mismo en el tabernáculo del cielo, en el templo del cielo, con su sangre. La roció en el lugar santísimo, en la propiciación, hizo la propiciación en el cielo, en cumplimiento. Él se presentó como las primicias, como el primero de la cosecha que había de venir en todo el mundo, el primero, el trigo, el primero que resucitaba. Él se presentó, pero también, y esto me lo dijo Dios cuando terminé la semana pasada, aquí, hermanos, les dije yo que en acuerdo con Mateo 27, en el versículo 53 en adelante, dice que cuando Jesús se levantó de los muertos, muchos de los que estaban en los sepulcros en Jerusalén, se abrieron esos sepulcros y se sentaron en sus tumbas y salieron a Jerusalén después de la resurrección de Jesucristo. Fueron y se mostraron a muchas personas, y de repente vio Judas, el hijo de Simón, es un ejemplo, entrar por la puerta a Simón su papá o a Simón su abuelito, y ha de haber sido una gran sorpresa para él ver a alguien que había estado muerto entrar caminando por la puerta. Yo le preguntaría, cuando menos, ¿qué onda, verdad? ¿Qué traes o qué? ¿O ¿dónde conseguiste ese disfraz? Porque te pareces a mi abuelito, ¿verdad? O algo de eso, ¿verdad? O sea, no nos quedaríamos así nada más. Sería una impresión muy fuerte para una persona que vea a alguien que ha estado muerto, verla otra vez, o sea, en el espíritu sería, en el alma sería una impresión muy fuerte. Bueno, yo les dije que estuvieron aquí por mucho tiempo, pero cuando salí de aquí, el Señor me dijo, y esto se los digo, lo que yo sentí lo que Dios me reveló, lo que me puso en mi espíritu, de que estuvieron no por mucho tiempo, sino por un poco de tiempo nada más, hasta el momento en el que Jesús subió y se presentó como primicias. Porque parte de la fiesta de las primicias es presentar los manojos. Y después de Jesús siendo las primicias, los primeros que fueron presentados fueron todos aquellos que se levantaron de los muertos. Jesús los llevó también y los presentó como las primicias después de él. Tenía que hacerlo. Ahora, es ilegal para un cuerpo glorificado quedarse mucho tiempo, ¿verdad? Sería ilegal quedarse aquí como glorificado y habiendo sido muchos los que se levantaron, quedarse por mucho tiempo sería ilegal, porque, o sea, es un cuerpo que es mucho más superior, por encima de todo lo que podemos imaginarnos, a este cuerpo.
Entonces, Dios les dio una probadita nada más a ciertas personas. De la misma forma que les dije que Dios les va a dar una probadita en el tiempo del arrebatamiento, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, por un tiempecito, a muchas personas incrédulos y que han negado la palabra. Porque Dios sabe quiénes van a creer, pero que necesitan algo como eso para voltear sus ojos. Entonces se los digo como algo de corrección que Dios hizo a la palabra que yo les di, a ese aspecto que yo les di la semana pasada. ¿Ok? Ese es el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Y Jesús lo cumplió al pie de la letra. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando Jesús subió, vamos a Hebreos 10, se los quiero dejar de una vez asentado. Cuando Jesús subió, en Hebreos 10, se presenta, les voy a dar 2 o 3 versículos para que ustedes los tengan como parte, en Hebreos 9, perdón, como parte de Hebreos 9, en el versículo 20, dice, bueno, para que sepan de dónde viene, del 19, dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras que Moisés roció con la sangre aquí en la tierra son figuras de las cosas celestiales. Son réplicas de lo que existe en el cielo. ¿Ok? Aquí nos confirma que lo que Moisés hizo en la tierra lo hizo en obediencia a Dios y como réplica de lo que está en el cielo. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con la sangre, aquí en la tierra, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en el terrenal, figura del verdadero, nuevamente, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ustedes pueden seguir leyendo ese capítulo 9 y 10, son muy interesantes. Por ejemplo, en el 14 dice, 10:14 dice, porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados, a ustedes. Los hizo perfectos con una sola ofrenda, para siempre. Ustedes pueden ir a la presencia de Dios ahorita mismo. No necesitan hacer obras. Cristo ya hizo lo que correspondía delante de Dios para que ustedes tengan la autoridad de ir y presentarse en el trono, en el lugar más santo que hay en toda la creación, sin ningún problema. Porque Cristo validó eso. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 12, dice, ¿a dónde nos acercamos nosotros? Dice en el capítulo 12,
Dice en el 21, y tan terrible era lo que se veía en el monte Sinaí, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que nos hemos acercado nosotros, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso somos nosotros cuando nacemos de nuevo. Ahí debemos de estar orando, hermanos, porque aquí dice, ¿a dónde nos hemos acercado? Y nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, la sangre de Jesús se roció en el tabernáculo del cielo y se hizo la propiciación por nuestros pecados y se completó la obra de redención. De ahí en adelante, toda persona que muere en Cristo va derecho al cielo, en el Espíritu. Y después viene lo del cuerpo, ¿verdad? Entonces, no tengan la menor duda, la obra fue totalmente terminada y nosotros tenemos acceso a ese lugar en el cielo, cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, lo único que estamos esperando es a Jesús que venga con los espíritus de los que han muerto en Cristo, porque Dios dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que con Jesús, dice Dios, vendrán los espíritus que durmieron en Él. Entonces, todos los espíritus de las personas que se nos han adelantado en Cristo están en el cielo y cuando venga Jesús, van a venir con Él y van a levantar su cuerpo glorificado y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y así estaremos en las nubes con el Señor y en el cielo por 7 años. ¿Ok? Esa es palabra de Dios. Ok, ahora, mientras eso sucede, quiero que ustedes también entiendan que a Jesús se le dio un nombre. Y es un nombre. La Biblia dice que se le dio un nombre. Ahorita vamos a hacer una corrección con 2 pasajes y con eso terminamos y cerramos la serie. Pero a Jesús se le dio, dice la Biblia en varias versiones, un nombre. Y yo quiero que ustedes cambien una sola palabrita para que entiendan por tantos problemas y tantas discusiones que ha habido sobre el nombre y cuál es el que debemos de estar hablando y no es Jesucristo. No, pero el Antiguo Testamento bueno, los judíos lo llaman Adonai por respeto cuando lo escriben y Hashem para hablarlo, no casualmente, pero cuando diariamente, por respeto al nombre de Dios, que es un nombre que se pronunciaba exclusivamente por el sumo sacerdote dentro del templo, porque era un nombre que abarca todas las cosas y tiene todo el poder que existe. Y cuando se hablaba equivocadamente, la Biblia dice que se les amarraba una soga a los sacerdotes, sobre todo, hermanos, a los de los tiempos de Herodes, porque eran personas que no ponía Dios, eran personas que se ponían por dedo, como se ponen los políticos ahora, en varios países, pero se ponen por dedo. Estaba tan corrompido el sacerdocio y controlado por ciertas sectas de los judíos que no tenían el conocimiento suficiente para ir a hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y cuando entraban al lugar santísimo, caían muertos y los sacaban con una soga, arrastrando. En su vestido tenían campanitas y según esto, así es como se daban cuenta de que habían muerto. Bueno, era porque presentaban el nombre de Dios, lo hablaban
sin tener la autorización para hacerlo. Gracias a Dios que ahora no sucede, porque ya se quitó ese velo. Ahora, en el Antiguo Testamento, vamos a Isaías 45, es el primer lugar, y vayan de una vez abriéndolo también en Filipenses 2. En el Antiguo Testamento, en Isaías 45, ustedes pueden leer todo ese capítulo. El nombre de Dios, hermanos, se le decía, 45, se le decía Señor, Adonai, cuando se escribían las escrituras de los judíos. Se le decía Hashem, que significa el nombre, cuando se hablaba diariamente. Pero el nombre de Dios que está escrito en las escrituras hebreas está formado por 4 consonantes. Y las letras son Yud, es la 10ª letra del alfabeto hebreo, Hei, Bab, que es la 6ª, la Hei es la 5ª, y Hei otra vez. Se le llama el tetragrama y está formado por 4 consonantes sin vocales, gracias, sin vocales, porque el hebreo así es. Se añaden las vocales en la medida que se hablan las palabras. Entonces, esa vez, cuando Dios suministraba su nombre, daba el conocimiento para hablarlo correctamente y expresarlo correctamente dentro del lugar santísimo. Pero son 4 consonantes. Yud, Hei, Bab, Hei. Y nos podemos pasar sesiones hablando de esto, pero no se trata de ello. Se trata de que ustedes entiendan que el nombre de Dios eterno, que nunca cambia y que representa todo el poder que hay, son esas 4 consonantes. Y nunca va a cambiar. En Isaías 45 se describe el nombre, ustedes lo pueden leer como el nombre de Jehová, otros lo dicen Yahvé, otros de diferentes formas, y todos se pelean con todos. De las 2 formas, a veces agresivamente, y se dejan de hablar porque unos dicen que es de una forma, y otros que otra, y otros que otra. Pero lo que yo quiero que entiendan no es eso. Yo no sé cuál es la pronunciación correcta, porque lo que sí estoy seguro es que Dios suministraba las vocales y la pronunciación correcta cuando el sumo sacerdote hacía las cosas correctamente. Pero nosotros no sabemos cómo pronunciar la Yud, Hei, Bab, Hei como el nombre de Dios. Y los que escribieron la Biblia le ponen Yahvé, Jehová, Jehová, de muchas formas. Pero está anunciando, eso sí, el nombre de Dios. Y el nombre de Dios como Jehová, como Yud, Hei, Bab, Hei, se describe en este capítulo 16 veces. Cuéntenlos, 16 veces se describe aquí. Y al final del capítulo, fíjense lo que dice Dios a través del profeta Isaías. En el versículo 21 dice, 45-21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Dios Padre está hablando con su nombre a través del profeta Isaías, ¿ok? Y está muy claro diciendo cuál es su nombre y él lo está pronunciando. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
No anden buscando en otro lado. Yo soy Dios y no hay nadie fuera de mí. Ahora, si quieren buscarlo, es cuestión de cada uno. Pero si quieres tú venir al Dios de la Biblia, este es el único Dios que existe. Y es el único que salva, en acuerdo con la palabra. Mirad a mí y sed salvos toda la tierra, todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Y miren lo que sigue. Por mí mismo hice juramento. No podía jurar por nadie más porque no hay nadie más alto. Yo juro por mí mismo. Es algo de humor de parte de Dios. Como cuando le dice a los profetas de Baal, ¿verdad? A través de Elías. O sea, a ver, ustedes son 400 que vienen a decir que su Dios es Baal y que es más fuerte que mi Dios. Ahí está el sacrificio. Pónganlo sobre las piedras. Háganle una zanja alrededor, llénenla de agua y mojen toda la madera así. Y luego ya que esté toda mojadita, entonces invoquen a su Dios. Y ya que terminen ustedes, entonces sigo yo. A ver cuál de los dos es el verdadero Dios. Es un reto. Y es algo que está por venir, hermanos. Y va a ser la forma en la que muchas personas van a venir al conocimiento de la verdad y a Jesucristo por ustedes, porque ustedes valientemente van a decir, este es Dios. ¿Quieres ver? ¿Quieres probar su salvación? Y van a imponer manos sobre los enfermos y sanarán. Eso está por venir con la gloria de Dios que ya entró y que se está desarrollando. Ustedes van a volver a vivir esto. Y si ustedes me preguntan, ¿y tiene Dios, es chistoso o tiene humor Dios? Sí, porque ¿qué les dice Elías hablando por Dios? Me imagino así como ¿se acuerdan las caricaturas de Bugs Bunny? Donde están así esperando que... Así me los imagino yo, hermanos, porque dijo, comiencen ustedes, invoquen a sus dioses y comienzan todos a bailar y a invocar, ¿verdad? Y hacer todas y Elías viendo, se me hace que está dormido, o a lo mejor se fue de vacaciones, o está hablando con otra persona, no los puede atender ahorita. Les dice a ellos, burlándose. ¿Verdad que sí? Pero cuando entra Elías y invoca el nombre de Dios, se consume el sacrificio con todo y agua, con todo y sangre, con todo y todo, en un solo instante. El poder de Dios. Ese es el nombre de Dios. Que Dios nos dio a nosotros como familia de Él. Dice Efesios 3 que se nos dio un nombre a nosotros. Y ahorita le voy a cambiar esa palabrita. Porque somos familia de Dios. Nosotros podemos pronunciarlo. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es ese nombre. Entonces dice en el 24, en 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, a mí, delante de mí, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Entonces, fíjense bien en la frase, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Cuál fue el nombre que dijo? Yod Hei Bab Hei. Ese es el nombre de Dios. Que no lo comprendemos, no se puede comprender. Pero ese es el nombre de Dios, y lo digo con todo respeto.
Y nosotros lo podemos confesar porque fuimos lavados con la sangre de Jesús. Los sumos sacerdotes no lo hacían. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nombre? Yud, Hei, Vav, Hei. Ok, vamos a Filipenses, capítulo 2. El pasaje que les di del nombre es Efesios 3, 15, 14 y 15. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces nosotros tomamos nombre de ese nombre. ¿Ok? Filipenses 2 nos habla, del 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, yo quiero que ustedes estudien estos versículos, porque les está diciendo a ustedes, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Y ahí se los voy a dejar. Estúdienlo. Tiene gran revelación para cada uno de nosotros. No estimó el ser igual a Dios. Jesús no estimó el ser igual a Dios. Entonces, ¿era Dios? Lo está volviendo a decir. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino bajo el plan de Dios, que fue hecho desde antes de la fundación del mundo, dice, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de sus privilegios divinos, de ser Dios, se despojó de sus privilegios y vino a la tierra, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte espiritual. Se la pueden añadir con mucha confianza ya. Y muerte de cruz. Murió primero espiritual y luego en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es el nombre que le dio Dios? La Biblia dice que es el nombre de Jesús. Pero si nosotros, es un nombre que significa salvación, Yeshua. Pero no es el nombre que le dio Dios. En el griego, si ustedes van a ese pasaje, el hebreo original no dice y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Que aquí se está diciendo, y ante él se doblará toda rodilla. ¿No lo vimos también en Isaías 45? Mirad todos los términos de la tierra, porque ante mí se doblará toda rodilla. Y aquí a Jesús le dice que lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, con mucha seguridad, con mucha certeza, podemos, y en acuerdo con el griego original, el nombre que se le dio fue el nombre de Dios. Y cuando ustedes hablan el nombre de Jesús, el nombre de Dios está dentro de él. Es intrínseco. Ahí está.
Cuando ustedes dicen Jesús en el Nuevo Testamento, están hablando el nombre de Dios. Y es el nombre de Jesús. Y ante ese nombre se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos doblan la rodilla o la van a doblar. Pero si no fuera así, cuando dice que doblen la rodilla los que están en el cielo, pues Dios está en el cielo. ¿Y Dios va a doblar la rodilla ante ese nombre? No. Ese es el nombre. Y ante Él, Dios, ante Él, Jesús, y ante Él, Espíritu Santo, todos van a doblar la rodilla. Tarde o temprano, ustedes la doblaron temprano. Ese es el nombre que tenemos cada uno de nosotros, hermano. Y es un nombre poderoso y no hay otro nombre dado a los hombres sobre la tierra en el cual podamos ser salvos, sanos, rescatados de la opresión, libres de cautiverio. No hay otro nombre. Úsenlo en reverencia y no lo usen casualmente o vanamente como lo hacemos en las pláticas. Jesucristo aplaca tu vida. Como decía mi abuelita, Jesucristo aplaca tu vida. Y yo así lo decía también, Jesucristo aplaca tu vida. No es palabra, pero estaba chiquito, no entendía que lo que ella quería decir es, Jesucristo aplaca tu ira. Yo, aplaca tu vida, Jesucristo. La ignorancia, hermanos, hace que los hombres no podamos ser rescatados de las tinieblas cuando todas las tinieblas tienen que doblar su rodilla. Si nosotros decimos, yo soy hijo de Dios y tengo nombre dado por Dios y mi nombre que se me dio es Yod-Hei, Vav-Hei. Y ante ese nombre que está en el nombre de Jesús, te reprendo, espíritu. Y tienen que obedecer. No les queda otro. No hay otro nombre mayor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, con esto cerramos el camino a la redención. En el nombre de Jesús, si hay algunas preguntas, si hay